gradiente, ¿no? Entonces, propiedades del gradiente. Porque a lo mejor las vamos a estar usando, entonces de una vez se las enlisto, ¿no? Entonces, ¿cómo van? Entonces la suma, ¿no? Por ejemplo, todo esto es, f y g son campos escalares o funciones escalares. F y g son funciones escalares. Ajá. Recuerden, Rn es 2 o 3, o los que tienen más imaginación, pues los que gusten, ¿no? Sí, entonces, para la suma o resta, que es lo mismo. Entonces, si yo sumo dos campos escalares o dos funciones escalares, es igualito. Se puede demostrar. Todas estas propiedades se demuestran. No es complicado demostrarlo. Se separa la suma, ¿no? O resta, ¿no? Si tuviera una resta, bueno, vamos a poner así. Recuerden que para mí suma y resta es lo mismo. ¿Sale? También, si tenemos un número constante, si es un número, un escalar, una constante, es decir, no es una función, entonces, nabla, yo tengo la función multiplicada por esa constante, igual que como la derivada usual sale del símbolo, del operador, y actúa solamente sobre la función. Entonces podemos sacar los escalares. ¿Sí? También en el caso de producto de funciones, producto de campos escalares, f por g, f por g, entonces se aplica la regla de Leibniz, que se le llama, o sí, que es simplemente la regla del producto, eso se le conoce como regla de Leibniz. ¿Sí? Entonces es el primero, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Sí, exactamente igual. Y en el caso de un cociente, es muy similar a la regla del cociente de cálculo en una sola variable, ¿no? Entonces, si yo tengo un cociente, aquí nada más hay que garantizar que g sea distinto de 0, porque si no tenemos división entre 0, nos metemos en problemas. Es g, nabla por f, menos f nabla g entre g al cuadrado. ¿Sí? Vale, entonces, digamos, estas son las propiedades. ¿Sale? Esas cuatro propiedades son como que las más fundamentales del gradiente. Se pueden probar muy fácil, ¿no? Cuando esto no es tan complicado. Bueno, la que podría estar un poco talachuda son estas dos. Estas de acá arriba están muy sencillitas. Ustedes nada más suponen dos funciones, las sustituyen aquí y se dan cuenta que se puede escribir como la suma, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Pasamos a lo siguiente. Ajá. Y vamos a... Dejen buscar un problema. Bueno, aquí, por ejemplo, viene un ejemplo. Aquí. Vamos a desarrollar el ejemplo. Cuando les digo que estudien, a eso me refiero, que agarren el libro, profe, lo lean. ¿puede regresar rapidito al anterior que no termine de copiar? Ok. Sí. Cuando les digo que estudien, me refiero a que agarren los ejemplos y calculen lo que está ahí. Ajá. Les sirve de guía. Seguramente ya le tomé captura. Seguramente no tiene todos los detalles, pero sí es importante que ustedes completen los detalles, ¿no? A eso me refiero con estudien. Que estudien es leerlo, pero entenderlo y desarrollar los ejemplos que vienen ahí. Ajá. Entonces, porque si es que agarran el libro y no lo estudian de verdad, entonces eso no es. Si no desarrollan los problemas, entonces no están estudiando. No desarrollan la teoría que viene ahí, entonces no están estudiando, están haciéndose patos. ¿Vale? Entonces sí, pónganse, desarrollen todos todas las ecuaciones, todos los cálculos que vienen ahí. Eso es estudiar, Entonces, vamos a agarrar un campo escalar. Ajá. En este caso es de 3 variables. ¿Sí? Definido por la siguiente regla, ¿no? Entonces nos dicen, calcula la derivada de esta función. ¿Sí? Calcular la derivada. Calcular la derivada
la derivada en el punto P0, 1,10. ¿Sí? En la dirección, ¿sí? La dirección 2i menos 3j más 6k. Digo, la notación puede variar, ¿eh? De libro a libro, de persona a persona, pero esencialmente la dirección es un vector y los puntos también los damos como un vector, ¿no? Nada más que hay que entender cuál es la diferencia cuando pienso como un punto. Un punto en realidad es un punto, ¿no? Así un puntito literal. Pero como estoy en un sistema con referencia, le puedo asociar un vector de posición. Entonces, como que a veces no distingo entre vectores y puntos, pero sí hay una diferencia, ¿sí? A un punto le estoy asociando un vector. Ajá. Entonces, resulta que los espacios estos que trabajamos, pues resulta que son puntos, pero también son vectores. Entonces, son espacios vectoriales también, ¿vale? Entonces, y a veces eso nos puede causar cierta confusión. Uh-huh. Si algún día ustedes estudian cosas un poco más complicadas, por ejemplo, la geometría, ahí sí, cuando uno hace geometría sobre un espacio ya que no está curvo, que no está plano, perdón, ahí es muy claro la diferencia entre el punto y los vectores, ¿no? Sí, ahí sí hay que hacer la distinción desde el principio, ¿no? Ajá. Aquí se confunden, digamos, tanto los puntos como los vectores. Entonces, yo a un punto le puedo asociar un vector. ¿Se fijan? Por ejemplo, este punto, el P0, tiene coordenada 1, 1, 0. Y al final de cuentas, pues lo puedo pensar como un vector. ¿Sí? Y el vector, pues también está escrito como un vector, ¿no? Entonces, como que no existe tanta diferencia, pero sí hay que entender, ¿no? Uno es un punto, es donde quiero derivar, es un punto de una región que tengo. Este es mi punto fijo. Y que tiene asociado un vector, que en este caso es el 1, 1, 0. Bueno, digamos, este es en 3 dimensiones, ¿no? Y además un vector que los vectores los puedo mover y me los puedo llevar a donde me interesan, ¿no? En este caso, al punto que me interesan es al punto P0, ¿no? Porque este vector B puede estar acá o puede estar acá, pero el chiste es que yo me lo llevo a donde me interesa, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que... Esa es la diferencia, ¿no? El vector yo me lo puedo mover a cualquier punto y me lo llevo, ¿no? Y el punto ese sí es un punto fijo, que tiene asociado un vector, esa es otra cosa, que lo puedo identificar con un vector como este, que está en verde. Bueno, esa es otra cosa, pero yo los vectores los puedo mover, los puntos no, ¿sale? Entonces, esa es una diferencia, digamos, sutil aquí en este tipo de espacios. Ahora, entonces nos dicen, calcular la derivada de estas cosas, ¿no? Calcular la derivada en ese punto en la dirección tal. Entonces, pues como lo calculo, entonces la derivo. Este vector no tiene cara de ser unitario, ¿no? Entonces lo tengo que hacer unitario. Entonces hay que calcular B unitario. Entonces, si recuerdan, el unitario es dividir entre la norma del vector y multiplicarlo, ¿no? ¿Sale? Para que esto tenga norma 1. Entonces, que sea un vector unitario, ¿no? Entonces, pues calculo la norma de B, que claramente lo necesito. Aquí me dice calcula la norma de B. Entonces, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4. Coordenada Y, bueno, lo voy a escribir menos 2, es más 2, perdón. Sí es 2, ¿verdad? 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, las componentes al cuadrado. ¿Sí? Y esto nos da 4, 9 y 6 por 6, 36, ¿no? ¿Cuánto da esto? 45 más 4, 49, ¿verdad? Raíz cuadrada de 49, 7, ¿no? Esto tiene norma 7. ¿Sí? Entonces mi vector unitario es un séptimo por el vector, ya sea si lo dejo así, o si quieren hacer la multiplicación, o si lo quieren escribir
como un vector, como un arreglo, una tríada, ¿no? Así con las comitas, ¿no? Ajá, también lo pueden escribir, ¿no? Este es el vector ya unitario, ¿no? Me refiero a tríada como un séptimo, así, ¿no? También lo pueden escribir así, no hay ningún problema. ¿Sale? Ahora que me dicen, pues derívalo, ¿no? Entonces la derivada direccional es derivar en esa dirección del vector b, la función f, y esto está definido como el gradiente de la función f, punto, producto punto, con el vector unitario que acabo de construir. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Calcular nabla f, ¿no? Entonces lo voy a calcular. Nabla de f es una función de 3 variables, entonces, entonces la derivada de f respecto de x y más derivada de f respecto de y, j, más derivada de f respecto de z, k. Ajá. Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale la derivada de f de f respecto a x? Aquí tengo f, ¿no? Aquí arribita. ¿Sí? Fíjense, acuérdense que derivar parcialmente significa considerar constantes todas las otras variables menos la que voy a derivar. Entonces, en este caso, por ejemplo, y cumplen, recuerden que las derivadas parciales cumplen exactamente las reglas de diferenciación que conocen en una sola variable. ¿Sí? Entonces, voy a derivar el primer término, entonces me daría 3x al cuadrado, ¿no? Luego, menos, la derivada del siguiente es considerar y y z fijos, porque estoy derivando respecto a x, entonces me queda la derivada de x, que sería 1, y me queda y cuadrado. Ajá. Y la derivada finalmente de z, de menos z respecto de x, pues es 0, ¿no? Que no depende de x, ¿no? No es una función de x. ¿Sale? Ahora, la siguiente. Derivada de f respecto de y. Entonces, el primer término x al cubo no depende de y. 0, ¿no? El siguiente término, ahí está una dependencia de y, y me queda 2xy. Y el siguiente ya no tiene, ¿no? Dependencia. Y ahora, el último término, derivada de f respecto de z. Se fijan, el único, es el tercer término. Ajá, es el único que depende de z. Entonces, me queda menos 1. Ajá, por el vector unitario k. Acuérdense, es un vector, ¿eh? Entonces no se les olvide. Si nos dejan, o lo pueden escribir así también, ¿no? Pero acuérdense, tienen que escribirlo como vector. Si no lo escriben como vector, está mal. ¿Sí? Los cálculos ni les van a salir. Entonces, y finalmente, entonces sustituyo. Aquí ya lo tengo, ¿no? 3x. Bueno, y aparte me piden que lo derive en el punto P0 que tiene coordenada 1, 1, 0. Ajá. 1, 1, 0. ¿Sale? Entonces tengo que evaluar el gradiente en el punto 1, 1, 0. 1, 1, 0. ¿Cuánto me da esto evaluado en el punto 1, 1, 0? A ver, x vale 1. ¿Sí están de acuerdo? X vale 1, y vale 1 y z vale 0. Entonces, ¿a qué se reduce esta expresión? Lo voy a escribir aquí arribita porque si no ya no me va a caber. Y para no tener que usar otra lámina, ¿no? Entonces, ¿cuánto da? Si sustituyo 3 por x vale 1, porque es el punto, ¿no? Fíjense, el punto que quiero derivar es la coordenada x0, este es y0 y este es z0. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, menos la coordenada x, me queda esto, ¿no? Entonces, 1 al cuadrado es 1, por 3 da 3, y 1 al cuadrado 1, menos 1, entonces esto nos da 2. Entonces, nos queda 2 y más, el siguiente término nos queda menos 2 por 1 por 1. Entonces, esto nos da menos 2. Entonces, el siguiente término da
menos 2j. Y del último término, como es constante, pues da menos 1. Lo evalúen donde lo evalúe, da lo mismo, ¿no? Porque es constante. Entonces, nos queda menos k. Punto, el vector unitario que construí, un séptimo de 2i más 3j más 6k. Como está escrito en términos de una base ortonormal, pues estos cálculos son muy sencillos, ¿no? El producto cruz, todo lo cruzado se hace 0, si recuerdan, y simplemente nos sobreviven las componentes, es decir, x con x, y con y, z con z, ¿no? Entonces nos quedaría, es un 6, ¿verdad? Que nos parece, ahí está, ¿sí? Entonces nos quedaría 4, un séptimo, lo puedo factorizar, y nos queda 4, 2 por 2, este por este, da 4. Luego, por ejemplo, este por este daría 6, pero i.j, como es perpendicular, son 0. Entonces, y lo mismo, ¿no? Este con el último daría 12, pero i.k sería 0. Entonces, nada más las únicas contribuciones son i con i, j con j y k con k, ¿no? El siguiente sería menos 6, y finalmente otro menos 6 ahí, ¿sí? Esto da menos 12. Entonces, finalmente, ¿cuánto nos da? Si hago esta cuenta, menos 12 más 4, ¿cuánto es? 8 positivo, entonces nos queda 8 séptimos. Ajá. Eso es lo que vale la derivada direccional, 8 séptimos. ¿Sí? ¿Y por qué no llevo el menos, profe? Ay, perdón, sí. Se me olvidó el menos. Menos 8 séptimos, sí, perdón. Ajá. Entonces, tenemos que vale 8 séptimos esta derivada. ¿Sí? Porque ya lo estoy evaluando, ¿no? En el punto que me interesa, en el 1, 1, 0. Si no lo hubiera evaluado, eso me queda como una función ahí en abstracto, ¿no? Como esto que tengo aquí abajo. Cuando hago su producto punto me va a quedar una función, que es un campo vectorial, ¿no?